DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta tercera edición de DTV. Estamos aquí haciendo el análisis de lo que ha dejado las últimas jornadas de trabajo en la Cámara de Diputados de la Nación. Estamos a la espera de conocer cómo serán los próximos pasos. Se espera justamente respuesta del Ejecutivo Nacional por las propuestas que han elevado tanto el día miércoles como el día martes los integrantes del bloque Hacemos Coalición Federal y también de la Unión Cívica Radical, que han acercado al oficialismo una suerte de síntesis, de análisis, de predictamen para negociar un texto que pueda llevar algunas modificaciones y sobre todo una síntesis de los 665 artículos que tiene el proyecto Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Luego de 3 audiencias públicas, 3 jornadas de audiencias públicas, más de 180 organizaciones dieron su opinión, la gran mayoría buscando que se modifique el texto de la ley Bases por verse realmente afectados por las transformaciones que lleva adelante esta iniciativa. Así que hoy, que no hay comisión, que el trabajo está enfocado en las respuestas que tiene que dar el Ejecutivo Nacional a partir de las iniciativas que fueron aportando los distintos bloques para aprobar este proyecto. Veremos cuándo se podrá concretar la reunión de comisiones para dictaminar y luego cuándo va a ser finalmente la sesión, si es que se logra convocar 129 diputados en el recinto. La semana próxima, una semana muy movida, con un paro de 12 horas convocada por las principales centrales de trabajadores de la Argentina, también una gran movilización al Congreso de la Nación. Entre esos 2 días, el día anterior y el día posterior, va a haber actividad parlamentaria y definitoria aquí en el Congreso. Por eso vamos a conversar esta hora con mis colegas. Claudio Mardones, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Amanda Alma. ¿Cómo le va? Bueno, un gusto estar aquí compartiendo esta tarde. Así es, esperando las definiciones de otro tramo de la negociación que se lleva adelante entre bloques de la oposición que está dialogando con La Libertad Avanza y la respuesta del gobierno y de los negociadores, especialmente del núcleo duro del proyecto de ley Bases que tiene que ver con el capítulo fiscal. Se espera finalmente que haya una devolución a partir de los últimos planteos que quedaron ayer plasmados en las reuniones en el despacho del presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, y en un momento donde también surgen otros pronunciamientos. También las provincias petroleras están haciendo sus reuniones aquí en distintos despachos de la Cámara Baja, con un pronunciamiento también que va de lleno a abrir otra negociación en el capítulo hidrocarburífero. ¿Cómo anda, Antonio Ricovene? Bienvenido, buenas tardes. Amanda Alma, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes. Acá estamos también a la expectativa de lo que vaya a ocurrir en la jornada de hoy. Hoy era la fecha límite que fijaron desde la Casa Rosada para traer esas devoluciones a los puntos y empezando a notar la celeridad del oficialismo, de La Libertad Avanza para intentar sesionar el día sábado, pero lo cierto es que por ahora no están los acuerdos necesarios que le puedan llegar a garantizar los números suficientes para avanzar en esa sesión especial en la que se trataría el proyecto de ley Bases. Efectivamente, se comenta en los pasillos del Congreso que podría ser el martes próximo el plenario de comisiones. Es muy poco probable que entre viernes y lunes se pueda convocar a los diputados de la Nación. La gran mayoría viven lejos de la ciudad autónoma del Congreso y si bien vienen manteniendo reuniones y participando de las comisiones y de las audiencias públicas que se dieron tanto el lunes, martes como el miércoles, este tramo de la discusión y la negociación está en una mesa chica, en un equipo, un grupo reducido, por un lado, de los bloques
que buscan aportar y acompañar este debate, y por otro lado, los enviados del Ejecutivo Nacional. Recordando también que el presidente de la Nación está todavía en Davos, está volviendo mañana por la mañana, y parte de su gabinete, principalmente los ministros más importantes del gabinete lo acompañan y son quienes tienen que tomar decisiones respecto a este proyecto que, bueno, hasta el día de hoy no hay claridad de quién lo ha redactado, igual que el decreto de necesidad y urgencia, y como es tal la cantidad de materias que aborda, se requiere sin duda un trabajo articulado con el Ejecutivo Nacional. El martes fue el primer momento donde, mientras se daban estas participaciones de la ciudadanía a través de la audiencia pública, más de 60 organizaciones cada día participó y dio su parecer sobre las modificaciones que los afectan de manera directa, pero también en general respecto a la división de poderes y a los roles que les caben a cada uno de los poderes del Estado. Los diputados de estos bloques empezaron a mantener encuentros con el Ejecutivo Nacional a través de el presidente Martín Menem. Las respuestas son lo más importante, pero también un cronograma, que es la demanda que ha venido solicitando la oposición en estos últimos días, sobre todo el inicio de las comisiones, que se dio tanto el martes como el miércoles, para ordenar un poco su trabajo de cara a la posibilidad de redactar. No se sabe si uno o más de un dictamen. A estas horas todo indicaría que por lo menos habría 3 dictámenes por la foto que tenemos hoy, ¿no? Veremos si mañana se transforma en 2 o en más. Bueno, incluso. la foto de hoy es esa, ¿no es cierto? Vemos cómo quedan 3 dictámenes y a partir de ahí un poco, ¿te acordás, Claudio, lo que charlábamos ayer en la sala? ¿Cuál va a ser el lugar que pueda llegar a tomar el PRO con respecto a la firma de los dictámenes, teniendo en cuenta que es un partido que le prestó funcionarios al gobierno nacional y que, a diferencia de la UCR y Hacemos Coalición Federal, bueno, se muestra más endeble a aceptar ciertos puntos en este proyecto que para los otros dos bloques parecen ser también cruciales, ¿no es cierto? Como tiene que ver también con la privatización de algunas empresas o otras cuestiones que se están analizando. Claro, se están cuestionando algunos puntos fundamentales, se están haciendo foco principalmente en la delegación de facultades, en las retenciones, en los artículos que tienen que ver específicamente con las jubilaciones, y intentar dejar fuera del debate en extraordinarias por lo menos el capítulo cultural, el capítulo de educación y también de reforma política. Eso es lo que a grandes rasgos se está planteando por lo menos ahora, y ver qué pasa justamente con el capítulo de las privatizaciones de las 41 empresas del Estado, porque en el articulado de la ley solo están nombradas, no se dice cómo va a ser el proceso ni cómo va a ser esa unidad que debería funcionar para la transición hacia una privatización o transformación de empresas del Estado a sociedades anónimas. Ahí está el tema, Amanda, porque podríamos decir que en este momento estamos en la segunda etapa del semáforo, ¿no? Ya la semana pasada hubo exploraciones en donde empezaron a desgajarse los temas más polémicos, es decir, los que pasaban por el rojo directamente. Eso tenía que ver con un punto central también, nodal, en el proyecto de ley base, sí, que tiene que ver con la declaración de 11 emergencias, es decir, 11 emergencias para cederle al Poder Ejecutivo facultades del Poder Legislativo. De esas 11 quedarían 8. Y eso es un número preliminar. Luego viene el capítulo de discusión, como bien decían ustedes, del paquete de privatizaciones. Ahí es donde además empieza a deslizarse de que el oficialismo no tendría tanto interés en privatizar yacimientos petrolíferos fiscales, y también hay toda una discusión, especialmente con los gobernadores de todas las orientaciones políticas respecto al futuro del Banco Nación. Estamos hablando de una entidad financiera que tiene más de 720 sucursales en todo el país y que forma parte de un instrumento financiero del Estado muy importante, que tiene otra dinámica totalmente distinta en el interior de nuestro país. A eso se suma, y acá viene el gran termómetro, especialmente lo que pasa con el PRO, también con el radicalismo y con Hacemos Coalición Federal, pero también con Unión por la Patria en torno a la discusión jubilatoria. Ahí el tema de la derogación de la ley de movilidad jubilatoria es, podríamos decir, en este momento, dentro de la cantidad de capítulos en los que está abierta esta negociación, 664 artículos, y en ese contexto el tema de la cuestión jubilatoria
sigue abriendo discusiones, especialmente porque es una de las respuestas más esperadas por parte de los negociadores del gobierno nacional. ¿Qué esperan? Al menos hasta ahora la respuesta y la información con la que contamos es que estaría dispuesta la oposición, que está dialogando con el oficialismo, de aceptar una suspensión de la fórmula durante 6 meses, pero a cambio de que haya también una cláusula y una explicación clara en los artículos vinculados al tema previsional en donde establezcan otra forma de actualización jubilatoria. En el radicalismo hablan de una actualización mensual vinculada al índice de precios del consumidor y ahí es donde las respuestas de los negociadores del oficialismo hasta ahora es negativa. Exactamente. De esto se va a seguir conversando en las próximas horas. Están a la espera de las definiciones del Ejecutivo. La pelota está en la cancha del Ejecutivo ahora. Ha sido trasladada por los bloques opositores que entregaron esta síntesis de lo que ellos pueden aportar en la modificación del texto original que hace 2 semanas se está discutiendo ya en la Cámara de Diputados. Una de las legisladoras que habló al respecto es la diputada María Mercedes Llanos, de La Libertad Avanza, y se refirió en estos días sobre el tratamiento que ya llevó 6 jornadas y que ahora espera sus definiciones para las próximas horas. Es extenso el proyecto, es un proyecto que requerirá de un amplio debate, así que estimo que va a ser una discusión de larga duración, una discusión profunda, porque se disputan 2 modelos de Argentina, un modelo populista, colectivista, frente a una ley de bases que está estableciendo los cimientos para construir un modelo liberal que otrora condujo y encaminó a nuestro país por la vía del crecimiento. Hoy, como diputada de La Libertad Avanza, estamos representando a la gran mayoría de argentinos que apostó por la libertad, que apostó porque los jóvenes se quedaran en nuestro país, que apostó por el libre mercado y por el respeto a la propiedad privada. 2 modelos de Argentina se dirimen y vamos a seguir luchando y buscando convencer que ese es el modelo que nos va a garantizar que Argentina puede ser un país distinto. En el contexto del debate que se dio esta semana, 3 jornadas de audiencias públicas, más de 180 organizaciones que concurrieron aquí a dar sus pareceres. La diputada justamente nos estaba dando su opinión respecto de lo que está en definitiva en debate. Pero mientras esta discusión está en la mesa, hay otra que tiene que ver y que mañana va a ser un día importante con el tratamiento de los DNU, la bicameral de seguimiento de trámite legislativo, como es su nombre, y justamente la legislación que regula la forma y la modalidad de tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia. A partir del decreto 7023 se dio un debate cuando distintos diputados con representación en bloques muy disímiles fueron presentando iniciativas para mejorar la legislación vigente y darle aún más protagonismo al Congreso para el tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia. Y de eso nos vas a hablar, Claudio, para contarnos un proyecto de uno de los diputados fundamentales de la coalición cívica, además el presidente de la coalición cívica. Exactamente, Amanda. Estamos bien lo decías. Estamos entrando en un momento de definiciones, especialmente porque empiezan a vencer los plazos para que se constituya la bicameral, la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, el organismo integrado por 8 senadores y 8 diputados, que precisamente va a tener la misión de analizar el decreto de necesidad y urgencia 7023. Los plazos están corriendo. Hemos escuchado durante estos días en varias alternativas del transcurso del plenario de comisiones que está discutiendo la ley ómnibus, en donde también diputados de la oposición, especialmente Unión por la Patria, ya han advertido que mañana vence el plazo para que el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, cumplimente el capítulo que falta respecto a la constitución de la bicameral y comience ya el trabajo de esa instancia. Lo cierto es que si eso no sucede, el planteo también, especialmente de Unión por la Patria, gira en torno a la posibilidad de buscar los votos suficientes para convocar una sesión y en esa sesión tratar la vigencia del DNU 7023.
toda una experiencia en este contexto porque los tiempos corren, especialmente en vísperas de esta negociación que estamos contando en torno a la ley ómnibus. Bueno, el otro tema es el DNU 7023. ¿Cómo llega hasta aquí el DNU 7023? Bueno, precisamente por dos temas. Por el cumplimiento del artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional y por la ley 26.122, que data del año 2006 y que cumple con un mandato establecido por la Constitución Nacional que le pedía y le exigía al Congreso de la Nación que estableciera una ley que reglamente precisamente cómo se tramita en el Congreso de la Nación los decretos de necesidad y urgencia. En este caso, lo que vamos a contar, y por eso viene a cuento, porque seguramente este tema va a reverdecer con mucha fuerza en las próximas horas. Viene a cuento, digo, este proyecto presentado por el diputado de la coalición cívica Juan Manuel López, este proyecto que lo que busca es una modificación a la ley 26.122 de trámite legislativo de los decretos de necesidad y urgencia. En este caso, el proyecto no solamente fue presentado por Juan Manuel López, sino también por todos los integrantes del bloque de la coalición cívica, que actualmente tiene 6 bancas y que forma parte, digo bloque, pero realmente forma parte del bloque Hacemos Coalición Federal, ¿no? Es una porción de ese bloque mayoritario donde hay 23 integrantes de distintos partidos políticos, ¿no? Totalmente. Está el socialismo, está Margarita Stolbizer, está el cordobesismo, que son 5, está también el diputado Florencio Randazzo, que entró en otra etapa hace 2 años atrás, entonces había otro bloque político. También está López Murphy, que antes pertenecía al bloque Juntos por el Cambio. Como pasaba con la coalición cívica. Exacto, y ahora como se separaron, se unificaron para tener una voz un poco más escuchable, digamos, dentro del Congreso y sobre todo para poder disputar espacios en las comisiones, ¿no? Que se reparten de manera proporcional a los integrantes de los bloques. Totalmente. Y a ello se suma Miguel Ángel Pichetto, presidente del bloque Hacemos Coalición Federal, y también ex-macristas como Nicolás Massot, que en otro momento fue presidente del bloque del PRO, y Emilio Monzó, que presidió la Cámara Baja durante los 4 años de la presidencia de Mauricio Macri. Bueno, en este contexto nosotros ya habíamos contado que el diputado Ricardo López Murphy también presentó un proyecto para poder reformar esta ley que fue impulsada en el año 2006 y sancionada ese mismo año para reglamentar los DNU. En este caso, estos integrantes de Hacemos Coalición Federal, la coalición cívica, cuyo partido fue fundado por Elisa Carrió, y en este caso el bloque es conducido por Juan Manuel López, digo bloque, pero podríamos decir que es un subbloque en este momento, presentó este proyecto. Lo que plantea en este caso vamos a repasar velozmente. Primero, ¿qué es lo que busca la ley 26.122 que rige actualmente? Regula el trámite y los alcances de la intervención del Congreso respecto de los decretos de delegación legislativa, de promulgación parcial y de necesidad y urgencia que dicte el Poder Ejecutivo. Es decir, que reglamenta todos los procedimientos de este instrumento ejecutivo que dispone el presidente. Vamos a la siguiente placa. Los autores sostienen, en primer lugar, que el mecanismo vigente de la ley 26.122 tiene que ser revisado porque es ineficaz. Aseguran que desde que entró en vigencia ningún DNU fue rechazado por el Congreso, ¿sí? Recordemos que lo que establece esta ley es que tiene que ser rechazado por las 2 cámaras del Congreso de la Nación. Además sostienen que una gran cantidad de los decretos ni siquiera fueron tratados por ambas cámaras del Congreso, pese a que la Constitución Nacional y también esta ley, la ley 26.122, exigen su inmediato y expreso tratamiento. Bueno, dicho esto, vamos al núcleo de la propuesta de Juan Manuel López. Primero, plantean la modificación de 2 artículos que son claves, que son parte del corazón de la ley 26.122. En primer lugar, proponen modificar el artículo 23. Primero repasemos qué es lo que dice actualmente el artículo 23. Dice: las cámaras no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes. Eso es lo que dice actualmente, es decir, que es por sí o por no. No hay forma de introducir cambios. Eso es una cuestión clave del artículo 23. Veamos en la siguiente placa cuál es la propuesta.
Lo que propone Juan Manuel López es que el artículo 23 quede redactado del siguiente modo, y ahora vamos a comprender la importancia de este cambio. Las cámaras, dice López, deben circunscribirse a la aceptación o rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes. Hasta ahí la similitud con el que está vigente. No pudiendo introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, igual como sigue vigente, con excepción de los decretos de necesidad y urgencia que sí pueden ser modificados. En este último caso, los decretos de necesidad y urgencia, una vez aprobados, las partes suprimidas del texto del Poder Ejecutivo quedarán derogadas. Es decir, que en este caso lo que le confiere a la bicameral y también al Congreso la posibilidad de introducir cambios específicamente en los decretos de necesidad y urgencia, no en los otros. Vamos a la siguiente placa. La reforma también se extiende al siguiente artículo, el artículo 24. Actualmente en la ley define: el rechazo por ambas cámaras del Congreso del decreto del que se trate implica su derogación de acuerdo a lo que establece el artículo 2 del Código Civil, quedando salvo los derechos adquiridos durante su vigencia. En el proyecto de la coalición cívica, la propuesta dice: el rechazo por alguna de las cámaras del Congreso del decreto del que se trate implica su derogación, de acuerdo a lo que establece el artículo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia. En este caso, lo que establece es precisamente la posibilidad de invalidar una parte. Vamos a la siguiente placa. Acá hay un antecedente muy importante, porque por fuera de estos dos cambios que propone, hay un origen, y el origen tiene que ver con el funcionamiento clave de esto, que está reglamentado por el artículo 99, inciso 3. Recordemos qué es lo que dice el artículo 99, inciso 3, para poder ordenar el tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia. El artículo 99 tiene 10 incisos. En esos 10 incisos establece una gran cantidad de atribuciones para el presidente de la Nación. En el inciso 3, lo que define es que el presidente participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. Y acá viene el tema clave respecto a los decretos. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Y vamos a la siguiente placa. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. Es decir, que en este contexto lo que establece la Constitución es que el Poder Ejecutivo no puede atribuirse facultades legislativas a través de un decreto y mucho menos firmar decretos de necesidad de urgencia en materia penal, tributaria, electoral y de partidos políticos. En ese contexto es donde está el origen. La parte siguiente es la ley 26.122 y esta propuesta de la coalición cívica. Veremos cómo sigue adelante el debate. Por ahora solo se pueden discutir en la Cámara de Diputados y en el Senado los proyectos que están incorporados a la propuesta del presidente de la Nación a través de la convocatoria extraordinarias que sucedió a fines del mes de diciembre, con la convocatoria hasta el 31 de enero. Veremos si esa convocatoria se amplía para seguir adelante con el tratamiento de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Y este tipo de proyectos, como el que nos explicaba Claudio hace instantes, que tienen mucho que ver con la actualidad, porque parte de las discusiones que se tienen que dar aquí en el Congreso están vinculadas al decreto 7023, lo que generó el volumen de articulado que tiene ese decreto y la cantidad de legislaciones que también modifica en un solo acto administrativo, tiene esta discusión, ¿no? Cómo es la ley que regula el funcionamiento de una herramienta, que es una prerrogativa que tiene el presidente de la Nación por la Constitución, tal y cual nos explicaba Claudio recién en el artículo 99, en uno de sus incisos, pero también, por otro lado, el rol que se le da al Congreso a partir de la reforma de 1994, que incorporó
estas definiciones respecto a el rol de los decretos de necesidad y urgencia. Algunas prohibiciones taxativas, como es la de avanzar en materias electorales, penales o impositivas, pero también, por otro lado, ante la circunstancia particular que se da en este momento con el decreto 7023, que está vigente, aunque una parte está suspendida, el capítulo que tiene que ver con los derechos laborales afectados, y otras materias que están siendo actualmente analizadas por la justicia a partir de actos que han llevado adelante algunos particulares, organizaciones también de la sociedad civil, empresariales, para, bueno, limitar la puesta en funciones y la afectación de derechos con este decreto 7023 que, como les comentábamos, tiene más de 300 artículos y modifica alrededor de una veintena de leyes, además de derogar una cantidad importante también de artículos de muchas leyes desde la década de los 50 hasta ahora, mucho de lo vigente en la Argentina. Así que a partir de esta situación particular se empieza a analizar si es oportuno modificar la legislación vigente respecto al tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia. En minutos vamos a volver, vamos a irnos a la pausa rápidamente y estaremos aquí en cualquier momento de nuevo para conversar con ustedes, además con algunos diputados que nos puedan dar más señales de lo que sucederá con el proyecto Bases y Puntos de Partida. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud.
Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Segundo bloque aquí en Tercera Edición. Les habíamos prometido que íbamos a poder hablar con un diputado de la Nación y es así. Le damos la bienvenida a Pedro Galimberti, diputado de la provincia de Entre Ríos de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias. Buenas tardes Intensas para la negociaciones, ¿no? A estas horas. Yo no lo llamaría negociaciones. Me parece que, como siempre acontece en la política, hay charlas, hay reuniones con sectores que se ven afectados, algunos por el DNU. La gran mayoría de las reuniones que hemos llevado adelante tienen que ver con la ley ómnibus, con el proyecto de ley bases. Y bueno, y obviamente que hay charlas después con sectores del oficialismo y también entre sectores que integramos la oposición. Ustedes trabajaron muy fuertemente desde el radicalismo, primero en comprender la totalidad del proyecto, que es muy ambicioso y tiene muchos aspectos, pero luego hicieron un trabajo muy minucioso de organizar los artículos según lo que ustedes entendían que podía ser aprobable, lo que estaba más distante a ser aprobable y lo que podía ser modificable en estas negociaciones típicas también del Parlamento. ¿Cómo ves el proceso que se inició la semana pasada y cómo estamos hoy con una perspectiva que el oficialismo busca, sesionar lo antes posible? A ver, es cierto que se elaboró eso que se conoció como el semáforo, pero que en realidad hay algunas cosas que son estrictamente duras, que no se van a tocar, y otras en las cuales obviamente a veces pueden aparecer algunas alternativas. Tampoco es que uno está cerrado a algunas cuestiones. Pero cuando hablamos de cómo ha avanzado, diría que ha avanzado bien, pero se ha centralizado o focalizado, al menos desde nuestra visión, en la mirada que tenemos de qué es lo que ocurre en la Argentina hoy, donde la problemática está centrada en las cuestiones económicas. Por tanto, si vos me decís, bueno, hay que hablar de, no sé, cuestiones vinculadas a la entrada de espectáculo deportivo o de espectáculo en general, bueno, no vemos la problemática ahí. No digo que no se puedan aprobar, algunas cosas puede que sí, otras que no, pero vamos a tratar de centrarnos en lo que es urgente, que en definitiva el llamado a sesiones extraordinarias tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, hay algunas situaciones en el país, algunas que vienen arrastrándose y algunas medidas que ha tomado el gobierno nacional que también han provocado en términos económicos modificaciones importantes, y esto nos hace que estemos en el mes de enero, cosa que no es habitual, trabajando sobre un proyecto, pero bueno, con muchas ganas. De hecho, algunos consideramos que si es necesario y hay que extender el periodo a febrero, que se lleve adelante, ¿no? Vos venís de la provincia de Entre Ríos, hubo muchos representantes de la provincia de Entre Ríos, algunos por lo menos, que plantearon su preocupación sobre todo en la cuestión agropecuaria, respecto a las economías regionales y a las retenciones. ¿Cuál es tu mirada específicamente desde esa provincia, que son las provincias productoras de ganado avícola y ganado vacuno, y además uno de los principales exportadores también del país? Sí. Bueno,
además abarcado porque vengo del sector agropecuario, Sí. digo, más allá de tu representación política. de mi representación política y de que soy abogado, pero cuesta entender a veces cuando uno analiza en conjunto cuál es la dinámica que le quiere dar el gobierno en temas fiscales y económicos, ¿no? Porque por un lado uno encuentra en el proyecto algunas cuestiones donde se tiende a la baja de impuestos, y por otro Ingresos lado... brutos, por ejemplo, bienes personales. A ver, digo, en bienes personales hay un sistema de fuerte baja con determinadas condiciones a la cuestión impositiva. Y el sector agropecuario, cuando hablo del sector agropecuario yo ni siquiera hablo del dueño del campo, digo, estoy diciendo quien produce, bajo la fórmula o la forma que sea, o porque es dueño, o porque es arrendatario, porque tiene algún tipo de contratos, evidentemente hay un sector que nuevamente se pone el ojo, digamos, a los efectos de la recaudación. Para decirlo en palabras del gobierno, se intentan modificar 5 puntos del PBI, buena parte de eso pretenden hacerlo desde el campo. Entonces, a partir de allí se sube en general la alícuota para lo que es la molienda, todo lo que tiene que ver con aceites y harinas. O sea, el valor agregado que se le produce. Exactamente, por eso. La industria, digamos. La industria. Y después se pone un 15%, con lo cual entran allí un sinnúmero de productos. Algunos como girasol, trigo, maíz, cebada, que ya estaban en el 12, la carne vacuna está en el 9, se le pretende llevar al 15. Después hay muchos que están en cero de las economías regionales. Mejor dicho, casi todos, no, todos están en cero. Es cierto que fueron los 2 o 3 últimos meses del gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa en plena campaña electoral donde se redujeron a cero. Pero es cierto que ahora saltamos al 15 y que algunas que tenían cero desde antes, inclusive, también saltan al 15. Entonces, obviamente que esto provoca en el interior un reclamo muy fuerte. Particularmente no voy a acompañar este tipo de modificaciones, pero no solo desde lo particular, porque creo además que tiene un profundo contenido de centralismo. Yo suelo decir el centralismo del puerto, porque es Buenos Aires y la zona circundante, tiene estas cosas. Y nosotros necesitamos federalismo en serio, con los recursos, y ni hablar que cuando provienen de actividades económicas que se desarrollan en el interior, y que generan arraigo, esta cosa que no lo vas a encontrar en un Excel, no te va a generar superávit, pero que es necesario. Nosotros necesitamos una Argentina donde la población se quede, sobre todo en el interior, y para eso necesita oportunidades. La gente se queda donde está el trabajo y donde la economía puede generarle algún tipo de expectativas. Así que seguramente no vamos a estar acompañando esas cuestiones vinculadas a economías regionales, pero me parece que hay que ver la cuestión impositiva en su conjunto, ¿no? ¿Cómo viste la visita de los funcionarios? Esta semana tuvieron 3 jornadas de audiencia pública, pero la semana pasada hubo 3 jornadas de sesiones de comisión informativa, ¿no? Con funcionarios de la cartera de Economía. También te preguntaba por el secretario de Agricultura, que es un poco más los temas que vos trabajás. ¿Cómo viste esa presentación y las posibilidades, bueno, de acercar posiciones de los distintos sectores, ya que La Libertad Avanza tiene 40 diputados nada más? Diría en general que han venido a contar qué es lo que han querido expresar a través del proyecto. Particularmente hice algunas preguntas sustanciales, medulares. No ha venido el jefe de gabinete, no es un tema menor, ¿no? Estamos trabajando en un periodo de sesiones extraordinarias, convocado por el Ejecutivo, con un proyecto que tiene escrito más de 600 y pico de artículos, pero que después tiene todos los anexos. Ahí, por ejemplo, está todo lo que es el régimen para las grandes inversiones, que es un compendio importante de normas, y además muchas modificaciones. Por lo tanto, la verdad que cuando vos te pones a ver qué es lo que implica el proyecto, son casi 2.000 artículos. Y en algunos casos con facultades específicas dentro de esos artículos, facultades delegadas, y alguna autorización de facultad delegada que pide el gobierno. Entonces, si bien no estuvo el jefe de gabinete, ese día estaba el procurador Barra y el ministro de Justicia. Sí, estuvo el vicejefe también de gabinete. El vicejefe de gabinete. Sí. Bueno, así que yo particularmente pregunté, pero sé que hay otras más, respecto a 3 emergencias que están contenidas en las 11 que pide el gobierno y que tienen que ver con una emergencia sanitaria, una emergencia previsional y una en materia de defensa.
porque no encontramos ni en el mensaje de elevación y después en el mensaje cuerpo, de elevación es lo que viene como los argumentos por los los cuales... argumentos, los fundamentos, para que entienda la audiencia. Y no encontraron ahí razones por las cuales solicitaban esa emergencia. Y tampoco encontramos respuesta de parte de los funcionarios del Ejecutivo. De hecho, en los días posteriores se agregaron algunos otros pedidos por parte de otros diputados. Pero bueno, la verdad es que creo que una ley de estas características necesitaría que el ministro de Economía pase por acá, que el jefe de gabinete pase, como debe ser. Debemos charlar mucho, pero bueno, es un poco también la política ambivalente que tenemos hoy en la Argentina. Por último, y agradeciéndote el rato por venir hasta aquí, quería preguntarte por otro tema importante. Recién repasábamos propuestas para modificar la ley 26.122, que es la que ordena el tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia, y vos junto a otros colegas de tu bloque, del radicalismo, solicitaron la conformación de la bicameral nuevamente a las autoridades de esta Cámara. ¿Por qué sería importante y necesario hacerlo? ¿Cómo estamos con los plazos? Y también, ¿qué perspectiva tenés de este tratamiento? Bueno, el decreto en sí, con más de 300 artículos y en materia muy importante, ingresó, creo que ingresó por el Senado hace unos días, pero no está constituida aún la comisión bicameral. Y esa comisión bicameral funciona siempre, no tiene plazo de sesiones extraordinarias, o que se extienden, o periodo ordinario. Tiene que estar siempre trabajando. Bueno, esto todavía no ha acontecido, y lo que hemos hecho en nuestro carácter de legisladores es pedirle al presidente de la Cámara que avance en la conformación, que en definitiva es su responsabilidad, pero a su vez también porque obviamente hay que trabajar sobre una materia que ya está produciendo efectos y que evidentemente va a ser a la certeza de las relaciones entre los argentinos y que en los tiempos obviamente se van achicando. Gracias, diputado Galimberti, por este ratito aquí en la tercera edición. Nos vamos nosotros a repasar lo que sucedía en la jornada del día de ayer con la presencia de referentes de la sociedad civil. En este caso vamos a repasar lo que dijo una de las representantes de la asociación civil La Madre Marcha, Estela Maurig, luego de participar en la audiencia pública con nuestra colega y compañera Melina Fielderman. Es una ley del 2010 que se reglamentó en el 2013. Absolutamente todos los artículos aprobados en esa ley fue propuesta por X personas, pero no fue consultado equipos médicos, psiquiatras, psicólogos. Entonces, como bien decimos las personas que trabajamos en esto y que estamos en la temática, decimos que es una ley de escritorio, no es de territorio. Porque en el territorio se ven otras cosas, otra problemática, una realidad que no tiene nada que ver con los artículos de la ley. Entonces nos ha traído muchos problemas. Por ejemplo, a mí, yo perdí un hijo hace 4 años, adicto, que por esta ley nunca pude ayudarlo. ¿En qué sentido nunca lo pudiste ayudar? Y porque pide, por ejemplo, esta ley pide que vos tengas voluntad para internarte. La persona enferma de adicciones tiene que decir, sí, me quiero internar. Bueno, yo creo que de 100 personas, 99,9 no lo van a decir. ¿Por qué? No tienen conciencia de enfermedad. Entonces no piden ellos una internación. Y porque precisamente, Estela, ser adicto es no poder decir. No poder decir, exactamente. Significa. Exactamente. Y bueno, tenía un trastorno, el trastorno bipolar, que mundialmente tiene una tasa de mortalidad del 70% y más también. Yo en ese momento no lo sabía y vivía solo, tenía 31 años y se suicidó hace 4 años. ¿Qué mirada tenés sobre las modificaciones que pretende la ley de base sobre el capítulo salud mental? ¿Qué opinión te merece? Nosotros, el grupo en sí, lo celebramos porque realmente es lo que necesitamos. Es lo que necesitamos. Por ejemplo, el artículo 20, por citarte uno de los 8, que es el más complicado. En este momento, si entra un chico, una persona con adicciones a un hospital público, ¿qué le van a hacer? Le van a poner un suero para desintoxicar. Lo van a tener un par de horas y lo van a evaluar. Si la persona está
bien ubicado en tiempo y espacio, le van a dar el alta porque no tiene criterio de internación. Entonces, el riesgo cierto e inminente. ¿Qué pasa? ¿Deja de ser riesgo una vez que no tiene un arma en la mano o que no atenta contra sí o contra tercero? El riesgo no es inminente. El riesgo es riesgo siempre y la inminencia se termina cuando entra al hospital. No estamos evaluando y estamos quedando mal, cortos en este sentido, no evaluando un riesgo potencial, que es cuando sale de ahí. Nosotros vemos casos de padres que sacan al chico del hospital y inmediatamente de la vereda sale corriendo y se va a drogar. ¿Es algo de lo que uno se puede curar, la drogadependencia? No, la drogadependencia no tiene cura. Sí tiene tratamiento efectivo, se sale, realmente se sale. Hay millones de personas que han salido, pero no es curable. Una de las participantes de la audiencia pública que se dio en 3 jornadas, lunes, martes y miércoles, decíamos más de 180 organizaciones que participaron de esta discusión. Algo que adelantábamos recién con el diputado Galimberti, lo que va a suceder mañana, lo que se va a esperar, vence el plazo para la constitución de la comisión bicameral de trámite legislativo. Repasábamos con Claudio hace unos instantes nada más, justamente en relación a los proyectos de ley que buscan modificar el articulado de la ley 26.122 que regula los decretos de necesidad y urgencia. Y Claudio, bueno, una expectativa que no sabemos si se va a resolver o no, pero que con los plazos corriendo, los bloques opositores tienen en la mano la posibilidad también de convocar una sesión y forzar un tratamiento del DNU en el recinto. Totalmente, Amanda. Y esta es uno de los interrogantes, al menos para las próximas 24 horas, especialmente porque, como bien decías, los tiempos están ya venciendo para la constitución de la comisión bicameral, y es un tema que ya no pasa por los pasillos de la Cámara Baja. Es un tema que se ha escuchado en el transcurso del plenario de las comisiones de asuntos constitucionales, legislación general y de presupuesto que vienen trabajando desde la semana pasada, especialmente con las exposiciones de los funcionarios invitados. Y en ese contexto, el panperonismo, Unión por la Patria, ya advirtió que vencido el plazo para la constitución de la bicameral, se espera que puedan convocar a una sesión especial con el respaldo de otros bloques, y eso está directamente vinculado con lo que está pasando en este momento. Claro, porque depende de la negociación por la modificación de la ley bases y puntos de partida, si es que se puede avanzar también con una sesión. Ante el rechazo o ante la imposibilidad de incorporar modificaciones, me parece que la oposición tiene también ahí un diálogo posible para avanzar en este otro tema. Y otro componente que tiene que ver también con la negociación de la ley bases y tiene que ver con el famoso artículo 654, que es el que plantea la ratificación del DNU 7023. Ha sido un tema que incluso fue confirmado por el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, que dijo que ante una pregunta del diputado Martín Tetaz, de la Unión Cívica Radical, de que considera que el artículo 654 abre la posibilidad de abrir la discusión del DNU 7023 y que cada uno de sus artículos sea un inciso de ese punto. ¿Qué es lo que está pasando hasta ahora? Bueno, quedaría fuera, siempre en potencial, pero en el marco de una negociación en donde se entrelaza la discusión sobre el futuro del DNU 7023 y la negociación que está sucediendo en este momento. Así que posiblemente ahí es donde también se pongan a prueba las exploraciones del oficialismo con los aliados que podrían aportar algunos votos para la ley bases, pero que quizás podrían tener un comportamiento totalmente distinto si no se convoca la bicameral de trámite legislativo. Sí, así es. Y también ahí aparece la expectativa del peronismo, que espera, que ve en Hacemos Coalición Federal, en la UCR, cierta predisposición a acompañar al nuevo oficialismo con esta ley, y el peronismo espera que, cuando se tenga que tratar el DNU, este espacio se haga eco de las definiciones que dio Nicolás Massot, por ejemplo, de Hacemos Coalición Federal, o también Rodrigo de Loredo, diciendo que si hay que votar a todo o nada en el DNU, posiblemente sea nada por la cantidad de cosas que abarca y también por las críticas que mantienen a cómo el gobierno planteó la decisión de avanzar con estas reformas. Para estos sectores, para estos bloques dialoguistas, amigables, colaborativos con el oficialismo, están de acuerdo en muchas de las medidas.
coinciden en gran parte con la reforma laboral que se plantea en el DNU. Lo que no coinciden es con la herramienta, que es lo que genera que muchas veces, y hoy tuvimos una nueva novedad en la Cámara Nacional del Trabajo, en lo que tiene que ver con la inconsistencia, con lo que ellos llaman la inconsistencia que tienen estas iniciativas, por los cuales no van a poder, consideran que no van a poder avanzar al hacerlo vía decreto. Hay que ver cómo es el organigrama de trabajo aquí en la Cámara de Diputados y en el Senado. La Comisión Bicameral es cabecera en este momento, en este periodo del Senado de la Nación, y el Senado también está con posibilidades de llegar a una sesión prontamente para avanzar en la discusión por boleta única de papel. Por lo menos los dictámenes están ya firmados y hay que ver también si se logra constituir una mayoría para acompañar al oficialismo en esas modificaciones. Por otro lado, también conocer cuánto de ese organigrama va a incluir, además del debate del proyecto Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, con el tratamiento del decreto de necesidad y urgencia, que bueno, pronto va a estar en definitiva dándose esa discusión, si es que se convoca en las próximas, en los próximos días. Antonio, vas a hablar de un tema que está muy en boga en los últimos días respecto a la modificación de la ley de registros de la propiedad automotor. Sí, así es. Cuando hablábamos, Saman, de que estos bloques colaborativos, dialoguistas, están en acuerdo con muchos de los temas que incluyó Javier Milei en el decreto de necesidad de urgencia y también en la ley de bases, bueno, vemos uno de estos puntos tiene que ver con la eliminación del registro de propiedad automotor, algo que viene planteando tanto el PRO como la UCR desde hace un tiempo, y ahora el gobierno quiere hacerlo a través de estos mecanismos. Y vamos a repasar un proyecto de la diputada Patricia Vázquez del PRO de Buenos Aires, que propone reemplazar al registro de propiedad automotor por un sistema digital en todo el país, a los efectos de eliminar la intermediación y actuaciones entre los registros seccionales, entre otras modificaciones que buscan simplificar los trámites para los dueños de los vehículos. Es uno de los puntos que quiere avanzar el nuevo gobierno, y también ya hay algunos proyectos presentados en esta Cámara. Esta iniciativa propone eliminar el sistema de registros de automotores y prendas y reemplazar ese sistema por un registro único nacional digital, lo que marcan como el RUNDA, que se aplicará en todo el territorio nacional. Este proyecto fija que este nuevo sistema digital se va a aplicar para el registro de inscripciones o transferencias de automóviles, camiones, tractores para semirremolque, camionetas rurales, jeeps, furgones de reparto, ómnibus, microómnibus y colectivos y sus respectivos remolques acoplados. Es decir, se detalla todo lo que abarca a día de hoy el Registro Nacional de Automotores. El proyecto prevé fijar un plazo de transiciones para aplicar el nuevo sistema digital en todo el país, es decir, que nos pase de un día para el otro a modificarse todo el sistema, y a repartir la creación de el RUNDA, que se reemplazarán en la totalidad de los trámites presenciales ante los registros seccionales y la gestión de formularios. Se fija también que la Dirección Nacional de Registro Nacional de la Propiedad de Automotor y de Créditos Prendarios dependientes del Ministerio de Justicia sea la autoridad de aplicación y la reglamentación de este proyecto de ley. Por ahora no hay mayores novedades de que este proyecto vaya a avanzar en el debate en las comisiones. La intención es que se avance por DNU a través del gobierno nacional. Bueno, vamos a ver qué suerte va a tener el DNU. Recién Claudio nos contaba las negociaciones que hay alrededor de avanzar con la conformación de la bicameral de trámite legislativo, que se constituye a partir de la ley 26.122. Bueno, esta iniciativa iría por ese lado. En este proyecto también se anotarán los embargos y otras medidas cautelares, las denuncias de robo o hurto o actos que prevea esta ley. Establece que no se registrará documento en el que aparezca como titular del derecho una persona distinta a la que figure en la inscripción precedente, y deberá resultar el perfecto encadenamiento del titular del dominio y de los demás derechos registrados, así como la correlación entre las inscripciones y sus modificaciones, cancelaciones o extinciones, contando un poco cómo prevén el nuevo funcionamiento a través de este registro, que se va a poder hacer de forma digital y que implica la eliminación directa de lo que se conoce como el registro automotor.
Hay otros proyectos similares, uno del diputado de la UCR, Martín Tetaz, que también presentó un proyecto para crear la plataforma digital de registro online de trámites de inscripción de dominio, sus modificaciones, extinción, gravámenes, embargos y otras medidas cautelares como denuncias de robo o hurto y demás actos que prevé el decreto 1114/97, que es el que crea el régimen jurídico automotor de vehículos de la República Argentina. El último punto, bueno, de acuerdo a la iniciativa que presenta Tetaz, esta plataforma funcionará en el ámbito de la Dirección Nacional de la Propiedad Automotor del Ministerio de Justicia en los términos que autoriza el artículo 7 del decreto que recién repasábamos. Uno de los proyectos que se viene presentando antes del cambio del año, antes de finalización del año 2023, se organizó justamente un encuentro donde la diputada Patricia Vázquez, junto al diputado Martín Tetaz y otros referentes de diferentes partidos políticos, todos autores de proyectos en este sentido para modificar el registro automotor. Hicieron un encuentro también con organizaciones que impulsan esta iniciativa para dar detalles y poner en común las distintas perspectivas que hay sobre este tema. Nosotros terminamos aquí el programa del día de hoy. Gracias, Claudio, por esta tarde. Nos encontramos en cualquier momento. Claro que sí, un gusto como siempre, Amanda. Antonio Ricovene también, hasta cualquier momento. Hasta la próxima, Amanda, muchas gracias. Los dejamos con más información aquí en DTV con Fernando Fraquelli y todo su equipo para finalizar la jornada del día de hoy con el análisis. Hasta cualquier momento.